Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Qué sé yo, estoy re loco y estoy muy feliz. Primero quiero agradecer porque me ha llegado un mail hace 7 segundos donde me han contado que hay 3 lugares de Latinoamérica nuevos donde el programa ya es top número 1. Primero me acaban de decir que es Istmo de Curlandia, esto queda en Lituania, Rusia, acá en Latinoamérica, está pegadito a Brasil, es una cosa muy loca, era un lugar que yo no conocía, se ve que tiene unos lagos, una cosa muy hermosa ahí, se ve que hemos llegado ahí y hemos pisado top 1 también. Cuevas de hielo en Eichreichenwald, esto es Austria, me están diciendo situado cerca de Salzburgo, esto está muy cerca de Colombia, pegadito entre Colombia y Estados Unidos, ahí en el medio que hay como un agujero, ahí hay como una cueva donde viven 6-7 personas, ahí estamos también, número 1. Y después la isla de Galesnag en Croacia, que eso está pegadito a nosotros, está Argentina, está Chile, y después está lo que sería Isla Galápago, y pegado a eso tenemos la isla Galesnag, que es una cosa de loco, que hemos llegado también, ya somos top 1. Pero bueno, sacando toda esta información, que quiero agradecer, primero un aplauso muy grande por todos estos lugares que hemos conquistado de Latinoamérica, sacando esto y volviendo a repetir que somos el podcast número 1 del mundo en este momento, qué sé yo, estoy re loco, quiero hablar de algo, ahora sí, poniéndome un poco más serio, que me pasó exactamente anoche, y cuando me desperté dije, voy a ponerlo en un podcast, porque podría haberlo puesto en una especie de anécdota, si lo querés ver de esa manera, para que tenga, no sé, como un poco más de explosión, pero dije, no, me parece que esto es más tema de podcast, ¿no? Es más para hablarlo en el podcast, para llevarlo a un plano, no sé si paranormal, pero que pasaron cosas raras. Y ahora sí, después de la presentación me voy a poner un poco más serio para contarles lo que pasó en esta historia. Escuchen bien. Yo anoche llego de ver una película en la casa de mi vieja, la cual no tiene un porongo que ver con el sueño que tuve después. O sea, fue uno de los sueños más extraños de mi vida. Yo ya esto lo he contado. Una vez he contado un sueño muy raro donde se repetía en loop mi propia muerte porque yo me autodisparaba. Eso está en otro capítulo de qué sé yo, estoy re loco. Yo me autodisparaba y no moría jamás. Entonces en loop siempre estaba como quitándome la vida con un arma, ¿no? No sé por qué mierda pasaba eso, pero bueno, eso era otro sueño que tuve y hasta el momento era el más raro que había tenido en mi vida porque era como que no paraba de repetirse noche tras noche, ¿no? Después he tenido otros sueños que también he contado, como cuando visité a mi familia de mi anterior vida, lo cual para mí es así porque me quedó muy grabado en ese sueño y etcétera, pero son todos episodios de podcast que pueden ir a buscarlos, están para los que quieran curiosos ver esos capítulos de que conté esos sueños, están ahí entre los más de 130 capítulos creo que ya tenemos grabados de este podcast, que es una locura haber llegado a tanto. Pero hoy me pasó algo muy loco. Como les venía contando, yo vengo de la casa de mi vieja anoche donde nos quedamos viendo una película. De hecho, voy a decir qué película era porque no tiene sentido no decirlo. Homo Argentum era. No tengo una opinión al respecto, no me pregunten, simplemente me aburrió bastante, lo único que voy a decir. Después me vengo para mi casa, ¿no? A Patusa. Esperen que voy a poner acá para saber qué carajo estoy haciendo. Ahí va. Me vengo para mi casa a Patusa. Y no vengo pensando en absolutamente nada. Es una cosa que no vengo como... Porque si vos tenés un sueño extraño y vos venías previamente pensando en alguna cosa que tiene que ver con lo que soñaste, o venías pensando en algo que tiene referencias, por lo menos, por más pequeñas que sean, a lo que después soñaste, yo te digo, bueno, vos te venías craneando, tuviste ese sueño porque te venías craneando. Yo no venía pensando en nada, amigo. Venía caminando, venía pensando que tenía que hablar con alguien cuando llegaba. Eso era lo único que por ahí tenía un poco en la cabeza. Nada más, llegar y dormir. O sea, no tenía nada más en mi mente. Me acuesto y cuando me acuesto yo siempre tengo la costumbre, no cuando me duermo rápido, porque a mí tengo un temita con el dormir, que no soy de esas personas, admiro las personas que se acuestan y hacen tuc y se durmieron, las admiro profundamente porque a mí me cuesta muchísimo conciliar el sueño. Es una situación que toda la vida me rompió las pelotas, pero a día de hoy la sé controlar de otra manera, porque lo que hago es, cuando siento que no lo voy a conciliar fácilmente, en vez de agarrar mi celular y ponerme un podcast o alguna boludez que me pueda distraer, en general lo que hago es recostarme y comenzar a hacer unas pequeñas respiraciones como para que mis pulsaciones y todo mi sistema nervioso se vaya como relajando, pum, 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 así, de una manera muy, muy, muy suave. Y en algún momento, si yo me quedo quietito, pum,
el sueño llega solo y me quedo completamente dormido. Es una, no te voy a decir estrategia porque es algo muy obvio, pero es algo que utilizo siempre para dormirme cuando veo que no hay chance y no me voy a dormir. Entonces utilizo esta técnica. Lo cual lo voy a unir ahora con lo que viene después. Acuérdense de esto que les conté, de que yo muchas veces cuando no concilio el sueño hago unas pequeñas respiraciones con los ojos cerrados, casi como si estuviéramos hablando de una pequeña meditación, entre comillas. Que no sé si no le puedo poner el nombre meditación también al hacer eso, ¿verdad? Porque cerrar los ojos y hacer algunas respiraciones con la mente en blanco es un poquito meditar. No le voy a decir meditación porque yo no me dedico a hacer meditación, nunca hago meditación, pero si a eso se le puede decir en algún punto meditar, se puede decir que de vez en cuando medito, entonces, ¿ok? Pero vamos al sueño. De repente arranca el sueño, no sé en qué casa estoy, esto es algo muy loco, era como una mezcla de dos casas diferentes que yo había tenido, ¿sí? Era la casa de mi abuelo, la que, bueno, creo que la he mostrado en un video donde yo reaccioné a mí mismo cuando era chico, que estaba ahí haciendo una mudanza, para los que no vieron ese video, está en un directo mío y también ahí hace poquito lo sacó un canal de un chico que también estaba subiendo videos de directos míos editados muy lindos también. Bueno, lo pueden buscar. Matías Ponce reacciona a Matías Ponce cuando era chico o a Minimati, creo que se llama algo así. Ahí se ve toda la casa de mi abuelo, se ve cuando yo era chiquito, etc. Entonces era el sueño una mezcla de la casa de mi abuelo, ¿sí? Con una casa que yo tuve después cuando me mudé de esa casa, que fue una casa que tuve en Carapachay, donde pasó lo de que me afanan la bici cromada que levantaba mina y toda la secuencia. Bueno, era una mezcla de esas dos casas, pero era una casa híbrida, digamos, no era una casa, digamos, que yo haya tenido en sí. Era una mezcla de dos casas que no existe en realidad esa casa, era muy rara. Pero podía reconocer ambientes de ambas, ¿ok? Tenía ambientes de la casa de mi abuelo y ambientes de la casa nueva. Entonces yo estaba ahí, básicamente, ¿no? Y de repente, así como una situación que sucede de manera instantánea, es como que yo me quedo trabado, ¿no? Y de repente aparece como mi hermana, pero no era mi hermana, digamos, de la edad que tiene ahora, era mi hermana joven, ¿sí? Y aparece así y me dice, ¿qué te pasa? O sea, me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo le digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Y me dice, ¿estás quieto? Y de alguna manera en ese momento donde ella me dice, ¿estás quieto? Es como que siento en la cabeza como si fuese una electricidad y automáticamente, ¡boom!, aparezco en la, digamos, misma casa, pero esta vez ordenada, o sea, no la de Carapachay, la de mi abuelo, pero ordenada. Yo tenía como, no sé qué edad tendría, 13, 12, no, me fui antes de esa casa, 10, 11 años, aparezco ahí y literalmente era como que yo tenía todos los recuerdos y toda la información del momento en el que, digamos, se intercambió la mente. Entonces, para pasarlo en limpio, me está costando un huevo explicarlo porque es tan raro que ni siquiera lo puedo... A ver, yo estoy así parado, mi hermana me dice, ¿qué te pasa? Porque no sé qué estaría viendo del lado de afuera. Yo le digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Me dice, porque estás parado o porque estás quieto, algo así me dice. Siento una corriente en la cabeza y automáticamente, ¡pumba!, aparezco teniendo 11 años en la casa de mi abuelo, ahora sí, completamente original la casa, ¿sí? Pero yo estaba con todos los recuerdos y con toda la información y los pensamientos y todo tal cual como si tuviera la edad que tengo hoy. ¿Entendés? 33. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tenía 11, pero tenía la mente de 33. Entonces, de repente, yo podía ir y tocar, literalmente, o sea, todo, absoluto. O sea, no era un sueño, o sea, era un sueño, pero no parecía serlo. A eso me refiero, ¿sí? No voy a decir en ningún momento que sucedió realmente ni que estuve despierto, porque tampoco voy a chamullar una pelotudez de ese estilo, porque no tiene sentido, porque nunca me agarré de giladas para generar interés. No era algo real. Era un sueño, pero se sentía, amigo, te lo juro, que yo podía tocar las paredes. Lo que sí no tenía poder de decisión. Yo no podía decir, ahora voy a caminar hacia esa pared allá y la voy a tocar, o voy a, no sé, a darle la mano a esta persona, o voy a darle un abrazo a mi abuelo si lo veo. No tenía como un poder de decisión completo sobre lo que estaba pasando en el sueño, pero sí tenía poquitas decisiones que podía tomar. Por ejemplo,
tocar una pared o alguna cosita por el estilo, pero se veía completamente real, o sea, completamente real. Era más real que un sueño común y corriente. Era increíble, o sea, podías apoyar la mano en la pared y sentir la textura de la pared, podías sentir la textura de tu propio cuerpo, o sea, no sé cómo explicarlo, la forma, amigo, de todo, o sea, el piso se sentía que lo pisabas, no se veía como un sueño así, como todo, ¿cómo explicarte? Como, no sé, boludo, fantasioso, viste, que se mezclan cosas, que de repente hay una persona que está al lado tuyo y cambia de forma y es otra, lo que suele pasar en los sueños. No, se veía como la realidad, así, o sea, así. Como ahora yo grabando esto, boludo, que te puedo decir, acá hay un mate, ¿me entendés? Que te puedo decir, no sé, tengo el cuadro acá, no sé, el ampli, o sea, podía tocar, podías darte cuenta que todo eso estaba pasando. Una experiencia increíble, ¿no? Increíble. Pero yo tenía una edad muy chica, 10, 11 años, más pero no porque en el momento yo supe que tenía esa edad, sino porque yo me acuerdo que de esa casa de mi abuelo me fui con esa edad, 10, 11 años. Entonces es imposible que yo tuviera más. Tenía exactamente esa edad o menos. La cuestión es que toda mi cabeza mantenía los recuerdos de Eloy, de Matías de 33 años, ¿ok? Entonces era como muy loco. En un momento yo agarro, empiezo a recorrer la casa porque, a ver, para el que me conoce de hace muchísimo tiempo, perdón, sabe que esa casa tiene un valor sentimental para mí infernal. O sea, es una de las cosas que más amé en mi vida, fue vivir en esa casa con toda mi familia, una época de felicidad muy grande, excepto la última, claramente, que se ve en el video que me estoy mudando, ahí estaba recaliente, pero en el video donde se ve la casa. Pero bueno, mientras yo viví en esa casa fui muy feliz, o sea, todo fue felicidad y amo mucho esa casa. Era la casa que construyó mi abuelo con todo su trabajo y nos llevó a nosotros a vivir ahí, entonces es un lugar muy amado por mí y tengo mucha nostalgia por ese lugar. Entonces estar ahí para mí de una manera tan consciente, o sea, que podías tocar las paredes, que podías ver las cosas con muchísima claridad, era casi como estar ahí en serio, ¿entendés? Como haberme ido ahí, de verdad. Muy loco, pero muy loco. Esto fue anoche, o sea, una locura. Entonces empiezo claramente a lo primero a buscar a mi abuelo. Lo primero que, o sea, la casa me encanta, todo, pero lo primero que hago es buscar a mi abuelo porque quería abrazarlo, quería verlo. Yo sabía que si estaba en esa casa, como estaba la casa, en la época en que estaba, mi abuelo tenía que estar. Mi abuelo tenía que estar. Entonces lo busqué como pude, porque como yo les dije, no tenía control de lo que hacía. De repente por ahí venía mi hermana, no sé, y me hablaba de algo y me desenfocaba de lo que estaba haciendo, porque hay un momento donde viene mi hermana y mi hermana, o sea, no estaba en realidad en la edad correcta que tendría que estar, eso estaba un poco desfasado, pero tampoco estaba grande, era más chica, y por ahí creo que me había explicado que no tenía que salir a la calle, no sé por qué, bueno, cosas que van pasando en el sueño también que no tienen mucho que ver con la trama, ¿viste? Los sueños son a veces un poco engorrosos en algunos aspectos, pero bueno, el punto era que como podía, porque no tenía un control directo del sueño, estaba buscando a mi abuelo, no lo encontré en ningún momento, pero era muy loco esta sensación de estoy acá realmente, esto está pasando, esto es real, pum, yo tocaba las paredes, esto es real, esto sucede, está sucediendo. Entonces en un momento yo quiero como volverme, ¿no? Porque en un momento yo en el sueño, viste que vos cuando soñás creés que lo que está pasando es real. Entonces decís, loco, ¿cómo vuelvo ahora a mi cuerpo de 33 años? O sea, yo no quiero, o sea, no es que no quiera, pero no sé si me quiero quedar con 11 años para toda la vida otra vez, ¿me entendés? Volver todo otra vez, o sea, no. Entonces es como que en un momento la persona que más aparecía era mi hermana en el sueño. Y me acuerdo como que en un momento ella aparece y yo le pregunto cómo hago para volverme, como si ella tuviera que saber o como si supiera, ¿no? ¿Por qué estoy ahí o cómo hago para volver? Pero agarro y le pregunto, ¿cómo hago ahora para volver? O sea, le digo, ¿cómo se supone que vuelvo, ¿no? A mi cuerpo, ¿no? De 33. Y ella agarra y me dice, vení y pasá por acá que yo te voy a explicar, te vamos a explicar algunas cosas. Y me hace pasar, para el que conoce la casa, a la parte de las oficinas de mi abuelo. Para el que conoce la casa porque vio el video, y el que no lo vio, no importa. Son unas oficinas donde mi abuelo laburaba, pero las oficinas no eran las oficinas de él. Era como un lugar, ¿cómo te explico?
completamente psicodélico en el sentido de la decoración, ¿no? No es que había cosas en el aire ni pelotudeces así, sino que era como todo muy, las paredes medio como violeta con azul, ¿viste? Había un sillón allá que nunca lo tuvimos, no sé de dónde salió, la verdad que no tengo ni idea. Y había un escritorio larguísimo de punta a punta donde estaban sentadas tres personas que no conozco para nada, o sea, no me preguntes de dónde las saqué, si las vi alguna vez en mi vida, si las crucé en algún momento de mi existencia, no las vi nunca, no sé quiénes son, pero eran tres personas, tres hombres que estaban detrás de ese escritorio y mi hermana me lleva con esas tres personas y me dicen, me dice mi hermana, vos querés entender qué pasó, habla con ellos. Entonces, solamente el del medio, que era el que me hablaba, los otros dos no me dirigían la palabra, solamente el tipo del medio, que era el que me hablaba, o sea, todo esto en las oficinas de mi abuelo, que de repente estaban convertidas como si fuera un lugar, no sé, celestial, boludo, un lugar donde de repente, no sé, te atendía estas tres personas que no sé ni quiénes eran, ni a qué se dedicaban, ni qué área estaban cubriendo de la parte del cosmos, no entendía nada, pero bueno, las oficinas de mi abuelo eran eso ahora. Y este tipo del medio, que era solo el único que me dirigía la palabra, los otros dos no, o sea, me miraban así fijamente, pero no emitían ningún tipo de sonido, me dice este tipo del medio que yo, a ver, a grandes rasgos, porque yo no te puedo explicar exactamente palabra por palabra qué me dijo, porque no me acuerdo, porque viste que vos te despertás y el sueño se empieza como a borronear un poco, a menos que haya sido zarpadamente impactante, pero no me puedo acordar todas las palabras exactas, pero sí me dice como que yo había logrado, mediante esa respiración al dormirme, mover, ¿cómo le explico? La puta madre, qué difícil. La conciencia solamente hacia mi cuerpo de cuando era niño y volcarla sobre el cuerpo de cuando era niño. ¿Se entiende? Por lo tanto, había hecho un viaje en el tiempo, se supone. Por eso yo veía todo tan vívido, tan real, tan, real es la palabra, tan, boludo, físicamente real, físicamente real, estaban ahí las cosas, yo tocaba, yo pisaba y yo sentía el piso, ¿me entendés? En los sueños por lo general uno va caminando, lo que sea, no siente el suelo, ¿me entendés? O por lo menos no presta atención a eso. Y sin embargo yo pisaba y sentía el suelo, podía tocar una pared, porque estoy nombrando mucho la pared porque toqué una pared. Y se sentía la pared, pero con la textura, ¿cómo explicarte? Con ese salpicré que tenían las paredes de la casa de mi abuelo afuera, ¿viste? Esos puntitos que pinchan. Y podía sentir esa... O sea, era muy real, amigo. Entonces, el tipo me explica que... a grandes rasgos, vuelvo a repetir, no tengo la frase exacta, pero me explica que lo que yo logré hacer al dormirme fue, mediante esas respiraciones, o no sé cómo hice, sacar del cuerpo del Matías de 33 años solo la parte conciencia, no la parte física, sino la parte conciencia, y hacerla viajar, ¿ok? Hasta mis, pongámosle, 10 años, y volcarla, meterla, pum, en el envase del Matías de 10 años, y de esa manera fue como un viaje en el tiempo, no físico, no fui yo con mi propio cuerpo, con los tatuajes que tengo hoy, con, no sé, boludo, con la cara que tengo hoy, con el cuerpo que tengo hoy, no fui yo físicamente, pero sí fue mi conciencia y la pude como meter en el frasco, por así decirlo, del Matías de esa época, pequeñito, chiquitito, ¿entendés? Y por eso yo tenía mi cuerpo de chico con toda mi información del Matías de grande. Había podido moverme en la línea temporal solamente con la conciencia, simplemente sacándola de este envase y volcándola en el envase del Matías de 10 años, pongámosle. Eso lo estoy inventando porque no sé qué edad tenía. Bueno, yo quedo completamente impresionado porque digo, viajé en el tiempo, o sea, realmente entonces estoy en la casa de mi abuelo, realmente me moví hasta acá, o sea, o qué onda, o es un simple sueño, pero todo se ve muy real. De repente había cosas que no coincidían, como la edad de mi hermana, como les dije antes, mi hermana no tenía que tener esa edad ni esos rasgos faciales en ese momento cuando yo tenía 10, 11 años.
eso no coincidía. Después de repente que las oficinas de mi abuelo estuvieran todas extrañas y con colores así turquesa, medio azulado y un sillón que nunca estuvo, que nunca tuvimos, 3 personas que no conozco, eso sí ya es más sueño, ¿me entendés? Tipo, son cosas que de repente aparecieron fantasiosamente, si lo querés ver así, entonces ya eso no era tan realista, pero después todo lo que era, ¿cómo explicártelo? Físico, era real, ¿entendés? O sea, yo nunca en un sueño podía, no sé, ¿cómo te digo? Tocar algo y sentir, digamos, la textura real, original de eso que estoy tocando. No sé, agarrar un mate, ¿me entendés? Por ejemplo, y sentir la madera, sentir la temperatura, ¿me entendés? Eso podía sentirse todo. Las puertas, me acuerdo perfectamente la manija de la puerta, mi hermana abre y yo cierro cuando paso. Este es otro momento que me quedó metido porque claramente tuve la posibilidad de sentir la temperatura. Mi hermana abre la puerta de la oficina, yo paso y cierro la oficina y cuando agarro la manija de la oficina, que la agarro en realidad con la izquierda, mirá hasta el detalle que tengo, siento la temperatura no fría, pero digamos un poco más fría del metal, ¿no? No de la cerradura, de la manija de la puerta, ¿no? Entonces cierro. Eso me quedó grabado también. Entonces decía, qué loco verlo todo tan real y poder tocar y sentir como si estuviera realmente ahí yo parado. Cuando el tipo el del medio, que era el único que me hablaba, me explica toda la situación, que yo lo que había logrado en realidad era hacer un pequeño viaje en el tiempo, pero solamente con la conciencia, porque fue como que la pude despegar de mi cuerpo de 33 y llevarla en la línea temporal hacia mi cuerpo de 11 años y volcarla ahí adentro. Digo, claro, entonces esto es real porque no es que es un sueño, simplemente moví mi conciencia de mi cuerpo actual a mi cuerpo antiguo en la línea temporal en el pasado, ¿ok? Y volqué mi conciencia en ese envase, entonces puedo divagar por el año, no sé, 2000, porque simplemente ubiqué mi conciencia en un envase que está en este momento existiendo en el año 2000, en la línea temporal. Entonces, como que lo entendí así, ¿entendés? Y fue muy loco. Y fue muy loco. En realidad, después de eso, no pasa mucho más. Yo le pregunto cómo puedo volver, o sea, al tipo, y el tipo me dice que lo único que tiene que haber para poder volver es que yo tengo que estar del otro lado vivo. O sea, tengo que... vuelvo a lo mismo, a grandes rasgos, porque no me acuerdo exactamente. Pero como que yo para poder volver tengo que volver a una época donde yo esté vivo. Yo no me puedo jugar, por ejemplo, deducción mía, esto no me lo dijo el tipo, esto lo saco yo ahora pensando. Yo no puedo ponerle, ya estando con mi conciencia instalada, por así decirlo, en el cuerpo del Matías de 11 años, no puedo decir, bueno, me voy al Matías de 2043, porque no tengo la certeza de estar vivo en ese año. Entonces lo que el tipo me explicaba es que para poder hacer estos viajes en el tiempo de cambio de conciencia solamente, sin lo físico, solamente cambio de conciencia de cuerpo a cuerpo, tenés que tener uno que envía y uno que recibe. O sea, un receptor y el que envía y el que es el receptor, ¿ok? Si vos no estás seguro de que uno de los dos no está o está, no lo podés hacer. Entonces, lo que podía hacer era volver como mucho hasta la fecha actual. Tipo, por ejemplo, anoche, que era 25 de enero de 2026, hasta ahí podía volver, ¿ok? Porque tenía la certeza de que iba a estar del otro lado yo. Entonces simplemente lo que tenía que hacer era recostarme, respirar y pensar en esa fecha. O sea, verme yo en esa fecha, pensar en esa fecha, no sé qué, algo así me explica el tipo, como tipo, andar recostate en la habitación tuya ahora, tranquilo, cuando quieras volver, y empezás a respirar de vuelta con los ojos cerrados y empezás a pensar en esa fecha, empezás a pensar en ese momento, empezás a pensar en vos y cuando, no sé, porque no sé ni cómo se controla eso, no sé ni si es real, estoy hablando de que fue un sueño, pero ponele que fuese real y posible hacerlo, habría que aprender a controlarlo porque sería una locura poder viajar así, pero bueno, claramente fue un sueño, ¿no? Pero bueno, muy vivido, muy loco, increíble. Bueno, la cuestión es que el tipo me explica que para poder hacer la vuelta tiene que haber un receptor y uno que envía la conciencia. Entonces,
los dos tienen que estar vivos, sí o sí, no podés irte más adelante. O sea, hacia el pasado podés viajar a donde quieras, porque lógicamente siempre estuviste vivo. Pero hacia el futuro no podés porque vos no tenés la certeza de estar vivo más adelante hasta donde llegaste en tu vida. Entonces, para volverte, solo podés volver, digamos, hacia adelante hasta el punto desde donde te fuiste, que fue el 25 de enero de 2026. Entonces yo me acuerdo que mi hermana me saca de ahí de la oficina, no vi más esos tipos, no aparecieron nunca más, ninguno de los dos de los costados me habló en ningún momento, solamente me miraban. El tipo del medio me explicó absolutamente todo, lo entendí perfecto, todo lo del cambio de conciencia, que no era un viaje en el tiempo físico, sino que era de estados de conciencia, volcando la conciencia en diferentes, por decirlo así, frascos, envases de la línea temporal tuyos, o sea, tu envase de 11 años, tu envase de 12 años, tu envase de 20 años, puedes volcarla en la que vos quieras y quedarte viviendo ahí un poco, y después volver, fue lo que más o menos me explicó, y después me dijo cómo volver, simplemente hasta donde yo había podido conscientemente recordar que había vivido. Más adelante no, porque no tengo la certeza de estar vivo en ese momento. Y no sé qué pasaría si te la jugás. ¿Me entendés? Por ejemplo, si de repente yo digo, estoy en mi envase de 11 años, esto parece una locura, estoy tan emocionado con el sueño que lo estoy contando como si hubiese pasado, no sé, boludo, de verdad viajé en el tiempo, ¿viste? Me desatomicé y viajé en el tiempo. No, fue un sueño, pero me quedó tan flayado que lo cuento con mucha pasión. No sé qué hubiese pasado si yo, en vez de volver al 25 de enero del 2026, que fue anoche, que ayer, digamos, hubiese vuelto no sé, al 25 de enero de 2036. Si yo me hubiese jugado esa carta, no sé qué hubiese pasado. Si hubiese estado vivo en el 2036, probablemente me hubiese vuelto a la conciencia del Matías Ponce de 2036. Y si estoy vivo, bueno, nada, voy a ver todo lo que hay ahí. Pero si estoy muerto, ¿qué pasa? ¿Pica y vuelve al Matías de 11 años la conciencia o qué pasa? ¿O se queda perdida en un lost media de conciencia y queda ahí dando vuelta, divagando por el cosmos? ¿Cómo es? Eso es lo que me quedó la espina y no pregunté, porque aparte no tenía como libre albedrío total, te vuelvo a repetir, era como que había cositas que sí podía decidir y tocar y decir, bueno, quiero ir para allá, quiero ver eso, quiero preguntar tal cosa, pero eran todas cositas muy justitas, o sea, no podía, digamos, pensar una pregunta y hacerla, porque era como que no tenía un libre albedrío total. Estaban ahí para explicarme eso, simplemente cómo había llegado a ese lugar, por qué estaba pasando eso y cómo volvía, nada más. Bueno, salgo de esa oficina con mi hermana acompañándome todo el tiempo. No entiendo por qué mi hermana, aparte, lo tenía como recontra asumido, ¿viste? Era como, sí, entiendo que sos mi hermano de 11 años, pero que adentro de tu cabeza no estás con 11 años, estás con 33 y te venís del 2026 y ahora estás acá, en el 2000. Y bueno, nada, te voy a llevar acá con unas personas que te van a explicar qué onda, qué te pasó. O sea, no entiendo por qué mi hermana tenía completamente asumido todo lo que estaba sucediendo y me llevaba como de guía para explicarme. Tampoco es razonable eso, pero bueno, así fue el sueño. Y mi hermana me saca de la oficina de mi abuelo, la cual estaba toda cambiada, repito, no era... Sé que era la oficina de mi abuelo por el trayecto que hicimos para llegar, ¿se entiende? Tipo, pasamos la puertita Vaivén Verde, pasamos el galpón, subimos la escalera Caracol y era la oficina de mi abuelo, pero no era como estaba siempre. Bueno, muy loco. Y resulta que volvemos a bajar, vamos a la habitación y ella me dice, ¿ya querés volver? Y yo le digo sí, pero por miedo, simplemente, no porque no me gustara estar en esa casa, porque me encantaba, pero yo tenía miedo de que el cuerpo de Matías Ponce de 33, no sé, se estuviera muriendo, no sé, o que, viste, no pudiera volver, o lo que fuera, porque qué sé yo, del otro lado, ¿qué onda? ¿Me entendés? Tipo, si esos 20 minutos que tuve allá, acá significan 4 días, ¿me entendés? Y capaz que el cuerpo de Matías Ponce, de 33 años, hace 4 días que no come, no toma agua y está completamente obsoleto en una cama, tirado así, porque la conciencia está en otro lado. Entonces, como yo no sabía nada de eso, le digo, ¿querés volver? Me dice, ¿querés volver? Sí, le digo, por miedo, no porque no me encantara estar ahí, me encantaba estar ahí, me hubiese gustado salir a la calle, me hubiese gustado ver cosas, pero porque era todo tan, amigo, te lo vuelvo a repetir, era todo tan vívido, tan real, podía tocar, podía ver, podía sentir, podía, no sé, boludo, me faltó ver a mi familia.
Me faltó ver a mi familia. Me hubiese gustado abrazar a mi abuelo, me hubiese gustado abrazar a mi abuela, ver a mi vieja más jovencita como cuando vivíamos allá. A mi hermana la pude ver, no tenía la edad que tendría que tener, pero bueno, eso, no sé, alguna locura del sueño. Me hubiese gustado ver a mis perros de esa época, no sé, qué sé yo, tantas cosas, pero no sé, no había nadie, simplemente era la casa, mi hermana que de guía y estas personas que me hablaron. Y bueno, decido volver por miedo a que pase algo del otro lado. Entonces me acuesto en la cama, mi hermana me apoya una mano en la frente y me dice, yo te voy a ayudar a que te relajes. Y me pone una mano así en la frente y simplemente es como que me duermo. Me duermo. Y automáticamente de este lado, así, me desperté. No es que volví, ¿me entendés?, a la edad de 33 años y me levanté, estuve un poco acá en mi departamento, todavía dentro del sueño, ¿se entiende? Y después, al rato, me desperté. No, donde mi hermana me apoyó una mano así en la frente y me dijo, yo voy a ayudar a que te relajes, vos respirá, tipo así, y yo cerré los ojos y respiré, automáticamente, pum, me despierto y hago así, y estaba acá, durmiendo, en mi departamento, con 33 años, y me quedé volado de la peluca. Volado de la peluca. Ahora, yo, inclusive, esto no lo voy a mostrar porque me da mucha vergüenza, pero inclusive agarré la inteligencia artificial de Gemini, esa que vos podés hablarle y te contesta, o sea, no la que escribís, la que vos le hablás y te contesta con voz, y agarro y le digo, ¿viste? Le digo, ¿existe la posibilidad de que los viajes en el tiempo no sean físicos? Tipo, que el cuerpo se tenga que desatomizar, ponerle, separar sus átomos y volverse a atomizar, o sea, reunir de vuelta todos los átomos en otra época del tiempo, que en vez de que sea físico, sea desde la conciencia, tipo, que tu conciencia salga del envase del Matías de 33 años, viaje en la línea temporal al año 2000, por ejemplo, yo dándole los detalles del sueño realmente como había pasado, y se meta en mi cuerpo, en el envase de mi cuerpo de 11 años y yo poder controlar mi cuerpo de 11 años, pero con todas las vivencias, los recuerdos y las experiencias que tiene mi conciencia de 33. ¿Es posible que los viajes en el tiempo, en vez de ser físicos, sean directamente con intercambio de conciencia en línea de tiempo? ¿Se puede hacer eso? Y me explicó que científicamente no estaba, digamos, posiblemente investigado del todo y que no había una base científica a día de hoy que pudiera de alguna forma ratificar que eso es posible hacerlo. ¿Ok? Y lo que me dijo fue, si te vuelve a pasar, y esto es increíble, amigo, y esto es increíble, y acá viene una parte increíble de verdad, que lástima que no se me ocurrió en el momento, me lamento que no se me haya ocurrido. Me dice, si te vuelve a pasar una situación así, que lo voy a intentar, no prometo que me vuelva a pasar porque realmente tengo 33 años y en mi fucking vida me pasó una experiencia de este estilo, fue la primera vez, que repito, no digo que haya sido real, yo no estoy acá tratando de vender humo, decir, no, viajé en el tiempo, soy un viajero, no estoy diciendo esa gilada, estoy diciendo que fue una experiencia muy loca, fue un sueño muy loco y fue un sueño que realmente se veía real, amigo. No tengo otra palabra. La palabra es real, boludo. Yo estaba ahí y las cosas no eran difusas como en los sueños comunes. Era todo real, amigo. Era todo como si yo ahora estoy viendo este llavero de mi abuelo. ¿Entendés? Que justo lo tengo acá. Entonces, la verdad es la primera vez en 33 años que vivo una situación de este estilo. No lo logro entender. No estoy queriendo decir que viajé en el tiempo, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que es un sueño loquísimo que tuve y que se veía muy real. Y eso es todo lo que tengo para decir. No estoy tratando de vender una historia exorbitantemente fantástica. Nada. Simplemente un sueño muy loco y muy real. ¿Sí? Copadísimo. Que lo volvería a vivir si pudiera. Y si tuviera el control de hacerlo a propósito, lo viviría todas las putas noches. Me iría a todos los diferentes lugares posibles. Le rezo a Dios adquirir esa habilidad si es que realmente se puede y me iría a viajar por todas las experiencias hermosas que viví en mi vida una vez más. Pero bueno, saliendo de eso, lo que me dice la IA es, y esto es una cosa muy increíble que lamento que no se me haya ocurrido, repito, me dice, si te vuelve a pasar, volvés a lograrlo y te volvés a mover
con la conciencia hacia otro, digamos, en base de tu cuerpo en otro momento del tiempo, trata de dejar alguna marca en algo que vos sepas que cuando vuelvas a tus 33 años va a seguir estando ahí. Lo explico de una forma un poquito más para los pibes. Por ejemplo, si yo logro de nuevo algún día volver a mi cuerpo de 11 años, tengo que ir a buscar de manera adrede, a propósito, un lugar que yo sepa que cuando tenga 33 años puedo volver a ir a ese lugar y va a seguir estando. Por ejemplo, una pared de la casa de mi abuelo, pero del lado de la calle. Entonces yo sé que cuando vuelva a mis 33 años no puedo ingresar a la casa porque me mudé, pero puedo ir hasta esa casa y ver la pared de la calle. Entonces, ¿cuál es la idea? Vos cuando estás en tu cuerpo de 11 años, vas a la pared de la calle, de la casa de tu abuelo, y dejás una marca muy pequeña, pero que indique que vos estuviste ahí realmente en ese momento con 11 años con la conciencia de 33. Por ejemplo, escribí un 33, me dice. Muy chiquitito en un lugar que vos te acuerdes. Y cuando vuelvas a tu conciencia, viajás hacia ese lugar, me dice la guía, obviamente sin darse cuenta que estoy a 900 kilómetros de la casa de mi abuelo, pero no importa. El punto sería, volvés a ese lugar y buscás exactamente la pared de la calle donde vos escribiste el número 33. Si ese número 33 aparece, podrías confirmar definitivamente que hiciste un viaje en el tiempo. Me dejó volado, porque a mí encima estos temas me vuelven loco, me dejó volado. No se me ocurrió en el momento y no lo hice, pero aseguro que si lo logro de nuevo y logro dominar aunque sea un poquito el libre albedrío dentro del sueño, lo voy a intentar. Voy a intentar buscar una parte que yo sé que a día de hoy todavía puedo ir y está ahí, una parte de la casa, una pared, en el piso, en la calle, donde sea, bien marcado con algo, voy a escribir un 33 y voy a volver a ir a ver si está ahí. A ver, ¿qué pienso? ¿Si va a estar o no va a estar? No lo creo. Para mí esto fue un gran sueño, muy real y muy vívido, que fue una locura, pero no fue más que un sueño. Ahora, si sucede, vuelvo y está, no sé cómo voy a hacer para que alguien me lo crea. Amigos, el sueño hasta ahora más loco de mi vida. Espero que les haya gustado este capítulo. A mí me encantó.